El día de hoy estaremos viendo la segunda parte del capítulo 21 de Apocalipsis, en donde se nos describe la nueva Jerusalén. El ángel que guía a Juan en esta ocasión le va a mostrar esta ciudad que de alguna manera está representando precisamente a la esposa del Cordero. Y se nos menciona, de acuerdo a algunos autores, que aquí en esta ciudad de Jerusalén se integran tanto Israel como la iglesia en una nueva entidad que va a estar por los siglos de los siglos. Así que empecemos el estudio en este capítulo. Muy bien. Bueno, hermanos, llegamos ya a la segunda parte de Apocalipsis 21. Vamos a ver los versículos del 9 al 27. Dice el versículo 9: vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 últimas plagas y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Por supuesto, uno de estos 7 ángeles, la última vez que aparecieron en esta cronología fue 1000 años antes, porque estos 7 ángeles de las 7 copas participaron en el proceso de la tribulación, en los juicios que Dios estaba soltando sobre la humanidad. Así que después de ese periodo de 1000 años, vemos aquí a uno de estos 7, que es el que sigue guiando a Juan, ¿verdad? Ya vamos a ver que este ángel que ayuda y guía a Juan en esta visión, pues también se le presentó. No sabemos si es el mismo u otro de los 7, que fue en el capítulo 17, versículo 1, donde le muestran a Juan otra ciudad, otra mujer que es la gran ramera. En este caso, ahora lo están guiando hacia la esposa del Cordero. Si ustedes se fijan, el ángel le dice que le va a enseñar a la esposa del Cordero. Y en el capítulo en el versículo que viene a continuación, nos empieza a hablar de una ciudad. Entonces uno como que se queda así pensando, bueno, aquí hay una explicación. Se describe la ciudad como una esposa, porque contiene a la novia y toma su carácter. Este comentario que agrego ahorita es de John MacArthur. Dice: para ese momento en Apocalipsis, el concepto de esposa se extiende para incluir no solo a la iglesia, como ha sido desde Hechos 2, sino también al resto de los redimidos de todas las épocas que viven para siempre. En este sentido, yo me hacía la pregunta cuando hemos venido estudiando Apocalipsis. Bueno, hemos hablado, al inicio se habla de la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia tiene un papel significativo, pero recordémonos que mencionamos que en el tiempo de la tribulación, pues la iglesia no aparece porque fue arrebatada antes de que empezara la gran tribulación. Y sabemos que es la novia, ¿verdad? Que iban en el 19, vemos las bodas del Cordero. Pero yo me hacía la pregunta, bueno, ¿y dónde está Israel? Y aquí vamos a ver que, en pocas palabras, estos dos grandes grupos que son Israel y la iglesia se integran y es lo que vamos a ver esta noche. El versículo 10 dice: me llevó en el espíritu sobre un monte grande y alto y me mostró la santa ciudad de Jerusalén que descendía del cielo de parte de Dios. Este ángel lleva a Juan a un lugar prominente desde donde él puede ver a esta ciudad de Jerusalén que describe aquí como descendiendo del cielo. Esta frase, me llevó en el espíritu, dicen los comentaristas, es lo que equivale a un éxtasis profético. Y aquí les pongo la definición. Dice que un éxtasis profético es un estado mental en el cual los sentidos son parcial o totalmente suspendidos y la persona está inconsciente del ambiente, el ambiente por lo menos que lo rodea, mientras que contempla algún objeto extraordinario. No se nos olvide que durante todo este tiempo, todo esto que hemos estado estudiando, Juan está en la isla de Patmos, está desterrado. Y precisamente en esta escena dice, me llevó en espíritu, o sea, tiene un éxtasis profético, o sea, él no está consciente de su alrededor físico, que es la isla de Patmos, sino que es llevado
para poder ver esta visión. Contempla, dice, algún objeto extraordinario. A manera de ejemplo, aquí les tengo Hechos 10, 9 al 16. Si ustedes se recuerdan, cuando Pedro estuvo allá en la casa de aquel Simón esperando, bueno, iban a venir los enviados del centurión para que fuera a compartir al centurión y su familia. Y dice que Pedro estaba en la terraza y de pronto vio un lienzo que bajaba con toda especie de animales de los que no comían los judíos. Y a Pedro le dice en la visión, mata y come. Bueno, si usted quiere, pues va ahí a Hechos 10. Pero ahí también Pedro experimentó lo que se llama un éxtasis profético. Se nos dice que es la santa ciudad de Jerusalén. Aquí tengo una pregunta. Dice, ¿la ciudad de Jerusalén del milenio o una nueva en el estado eterno? Les escribo esto porque hay algunos autores que dicen que esta ciudad que está describiendo, lo que le está enseñando el ángel, es la Jerusalén del milenio. Sin embargo, los autores más conservadores dicen que lo que tenemos aquí del 19 en adelante es una narración cronológica, va en orden. Por lo tanto, en esta parte, como se sigue una cronología, se está refiriendo a una nueva Jerusalén que está ya en el tiempo de nuevos cielos y nueva tierra. Se nos dice que esta ciudad descendía del cielo de parte de Dios. Es una ciudad real, desciende de Dios, lo cual destaca su origen divino. Esta ciudad no es porque es un logro humano, sino es porque viene de parte de Dios. El versículo 11 nos dice, tenía la gloria de Dios y su resplandor era semejante a la piedra más preciosa, como piedra de jaspe, resplandeciente como cristal. MacArthur en esta parte dice que usualmente la piedra de jaspe es opaca. Yo me puse a buscar unas así en Google y ahí se presenta en distintos colores. MacArthur opina que más esto viene a ser como una especie de diamante, porque dice que es como un cristal. La gloria de Dios es la suma total de sus atributos. Así que cuando nosotros vemos que esta ciudad está descendiendo con esa luminosidad, ¿verdad? Tiene que ver con lo que aquí se menciona Juan mismo allá en su primera epístola. Dice, Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas. Así que eso tiene que ver con esa gran luminosidad de la ciudad de Jerusalén. En cuanto a la piedra preciosa, el énfasis está en que es resplandeciente. Se nos agrega también que tenía un muro grande y alto, que tenía 12 puertas y a las puertas había 12 ángeles y nombres inscritos que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Veamos por partes. Dice que tenía un muro grande y alto. Y la pregunta es, bueno, ¿para qué servían normalmente los muros? Los muros en las ciudades de antes eran para protección contra ataques y peligros externos. Ahora aquí hacemos la pregunta, ¿protección? ¿Va a haber algún peligro en esta nueva gran ciudad de Jerusalén? No, no va a haber ningún peligro. Más bien, en este caso, se considera que el muro es un símbolo de seguridad eterna en la presencia de Dios. Esto es lo que opina Evis Carballosa. Esta ciudad no estará sujeta a ningún tipo de peligro. Por eso es que no es un muro para protección. Se nos dice en el versículo que los nombres de las tribus de Israel están en las puertas. Y en este caso ratifica la fidelidad de Dios en cuanto a la elección y promesa hechas a Israel. En la Nueva Jerusalén se mencionan los nombres de las 12 tribus como una evidencia, y aquí es lo que decíamos al inicio, porque aquí en esta ciudad se está integrando los redimidos desde el tiempo del Antiguo Testamento hasta lo último de los días, ¿verdad? Más vamos a ver adelante la iglesia integrándose aquí en una sola entidad. Dice que las puertas, habían 3 en cada punto cardinal, 3 puertas daban al este, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al oeste. La distribución de las puertas habla de la perfecta simetría de la ciudad, pero también comunica como puertas
que dan la bienvenida a los inscritos en el libro de la vida. Agrega en el versículo 14, el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. 12 fundamentos, 12 cimientos o bases, lo cual nos comunica que esta es una ciudad sólida y estable. O sea, no va a caer, no es blanda, no es liviana, sino sólida y estable. Y se nos menciona que ahí están los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Recuérdense que los apóstoles fueron el cimiento de la iglesia. Estos apóstoles le dieron a la iglesia la doctrina que nosotros hemos aprendido del Nuevo Testamento. Aquí hay una observación, dice, sobre la presencia de los nombres de las 12 tribus y de los 12 apóstoles, un escritor que se llama John F. Walwood dice, debe notarse, sin embargo, que no solo están representados los 12 apóstoles, sino también las 12 tribus de Israel. Esto debe dejar resuelto incuestionablemente el asunto de la inclusión de los santos del Antiguo Testamento. Continúa la cita. Evidentemente, es la intención divina dar a conocer al lector que la Nueva Jerusalén tendrá entre sus ciudadanos no solo a la iglesia, o sea, los santos de la era presente, sino también a Israel, a los santos de otras edades, ya sea en el Antiguo Testamento o en el periodo de la tribulación. En pocas palabras, aquí está presente la totalidad de todos los redimidos del Señor. Así que ahí está eso. Tengo aquí esta diapositiva y pongo Israel y la iglesia, porque dentro de algunas corrientes dentro de la iglesia evangélica, podríamos decir, hay algunos que como que mezclan. Por ejemplo, nosotros hemos enseñado que Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. Y para cada una el Señor ha desarrollado un plan y un propósito. Pero hay algunos hermanos que consideran que algunas promesas que son para Israel dicen que como Israel se alejó, la iglesia vino a ocupar el papel de Israel. Y entonces le quieren aplicar a la iglesia promesas y situaciones que corresponden a Israel. Nosotros consideramos que Dios tiene un plan para Israel y uno para la iglesia, lo ha desarrollado, y aquí en este punto final vemos que se están integrando ambos como pueblo de Dios. Dice el versículo 15, el que hablaba conmigo, o sea, este ángel de los de las copas, ¿verdad? Tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Si ustedes se recordarán, en el capítulo 11, versículo 1, a Juan se le pide que mida el templo, ¿verdad? Pero en esta tarea que es mucho más grande, es el ángel el que está guiando a Juan, al que se le da la tarea de medir esta ciudad. El instrumento de medición es de oro, lo que sugiere el gran valor de la ciudad. Y nos dice el versículo 16, la ciudad está dispuesta en forma cuadrangular. Su largo es igual a su ancho. Las medidas que yo les voy a dar acá, pues ya son de la traducción Valera 2015, pero si ven las 60, todavía me parece que aparecen las medidas de estadios, ¿verdad? Aquí ya está convertido en el sistema internacional de medidas, entonces habla de kilómetros. Así que dice, él midió la ciudad con la caña y tenía 2.200 kilómetros. El largo, el ancho y el alto son iguales. Usualmente las ciudades las medimos de ancho por largo, pero no es común que midamos alto. Aquí nos está diciendo que en los tres sentidos tenía 2.200 kilómetros. O sea que el ancho, el largo, el ancho y el alto son iguales. Prácticamente estamos hablando de una ciudad que tiene una forma de cubo, como esta imagen que yo les estoy colocando acá. Muy bien, lo que viene a continuación son datos aproximados. Esto no, pues, mantengan su mente abierta, pero un pastor de los que consulté dice
que con esta dimensión, 2.200 kilómetros por 2.200 kilómetros por 2.200 kilómetros, esta ciudad va a tener un tamaño, dice, un poco más pequeña que la Luna. Ahora, va a ser, ¿no? Obviamente una ciudad súper grande y enorme, ¿verdad? O sea, un poco más pequeña que la Luna, pero la Luna, claro, más pequeña que la Tierra, pero tiene un tamaño considerable. Ahora lo que viene a continuación solo es una opinión de un hermano que era científico y se puso a hacer números. Solo se los comparto como algo, un dato interesante, pero no es algo que sea súper objetivo y que debamos de memorizarlo. Dice, un académico hizo este cálculo. Él se puso a ver cuánta gente desde que tiene sus inicios la Tierra ha habido en el planeta hasta nuestros días. Digamos, él lo hizo en la última parte del siglo pasado, ¿verdad? Del siglo XX. Él calculó que han existido alrededor de 100.000 millones de habitantes. ¿Me explico? Desde que los primeros murieron, nacieron, murieron y sumándolos, él calcula que han pasado por este planeta unos 100.000 millones de habitantes. ¿Cómo hizo este cálculo? No lo sé, pero a él se le ocurrió que más o menos de esos 100 millones a través del tiempo, el 20% creyó en Cristo y por supuesto, si eran del Antiguo Testamento, creyeron a Dios y les fue aplicada la justicia de Cristo a ellos. O sea, pero habla de un 20%. Quiere decir, número así muy grueso, que habrá unos 20.000 millones que son salvos. Y entonces, ¿por qué hizo estos números? Porque se puso a ver las dimensiones de la ciudad y su cálculo es que 20.000 millones de personas caben, dice, perfectamente en la Nueva Jerusalén, de acuerdo a las dimensiones del versículo 16. Como les dije, estos son solo datos curiosos, ¿verdad? Pero interesantes. El Señor Jesucristo dijo en Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera se los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Y dentro de estos pensamientos así interesantes, otro de los autores dicen que creen que esta ciudad tendrá calles en sentido horizontal, pero también en sentido vertical. Es difícil de comprender esto, ¿verdad? Pero más o menos se me hace como estas imágenes de ciudades del futuro, ¿verdad? Que tienen no solo en un sentido horizontal la construcción, sino también vertical. Pues uno de estos pastores dice que cree que podría ser así, por eso es que cabe toda esta cantidad de gente. Bueno, son solo ideas. ¿Cómo irá a ser? Cuando estemos allá, lo vamos a ver en vivo y a todo color. Versículo 17 y 18. Dice que el ángel midió su muro. En este caso dice que el muro tenía 70 metros según la medida de hombre, que es la de ángel. Y luego nos agrega que el material del muro era de jaspe y la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. En cuanto al muro, algunos se han hecho la pregunta, ¿a qué se refiere con estos 70 metros? ¿Son de alto o de ancho? La mayoría de los estudiosos opinan que es ancho. Imagínense que el alto de la ciudad es de 2.200 kilómetros. O sea, un murito de 60 y pico metros no le haría cosquilla. Posiblemente era un muro mucho, mucho más alto y en la medida que nos está dando aquí es del ancho del muro. Recordémonos que era un muro que daba la garantía de la seguridad con el Señor y no un muro de protección contra peligros externos, porque en este tiempo ya no van a haber peligros externos. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Y entonces aquí en estos versículos nos va a describir una serie de piedras preciosas. Vamos a leerlas. Dice, el primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda, el quinto de ónice, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo, el noveno de topacio, el décimo de crisoprasa, el undécimo de jacinto y el duodécimo de amatista. Posiblemente ustedes y principalmente las mujeres conocen más de estas piedras preciosas. Estudiando, pues algunos autores empiezan a describir los colores, las tendencias verdes eran las que más habían y todo lo demás.
y hay muchos abordajes que le dan a esto. Yo lo reduzco de la siguiente manera. Juan estaba aparentemente describiendo la Nueva Jerusalén usando símiles y metáforas con el objetivo de comunicar la inefable gloria de la ciudad. Esta opinión es del doctor Thomas Constable. Toda esta descripción quizás expresa la brillantez o el resplandor de la presencia del Señor, que vamos a ver más adelante. Versículo 21. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada puerta fue hecha de una sola perla. La plaza era de oro puro como vidrio transparente. Bueno, aquí Juan describe que las puertas eran perlas. Ustedes saben que a diferencia de las piedras preciosas que vimos en los versículos anteriores, las perlas pues son en nuestros días pues son joyas, pero las perlas son producidas por las ostras. Entonces es lo que las diferencia de las otras piedras preciosas. El comentario está que todo en esta ciudad es magnífico. Incluso las puertas son perlas, dice, joyas altamente anheladas por la humanidad. Y por cierto, perlas que fueron producidas por el Señor, porque no habría ostra que pudiera producir perlas del tamaño de una puerta de estas dimensiones. El otro aspecto que menciona aquí es el oro el oro de la plaza. Dice que es posiblemente diferente a lo que nosotros conocemos, ya que lo describe como transparente. Más bien, al parecer, está hablando de su pureza. Al llegar al versículo 22, Juan dice, en esta nueva Jerusalén no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero es el templo de ella. La relación y la adoración a Dios será continua. Ya no hay que ir al templo a buscar a Dios. Él estará allí. Ahora la relación directa con el Creador. El versículo 23 dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna para que resplandezcan en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lámpara. La antigua creación necesitaba del sol y la luna. La nueva creación tendrá la Shekinah, o sea, esta luz que nos señala la presencia de Dios. Esta palabra Shekinah, si ustedes se recuerdan, se refiere a cuando Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y se nos describe que de día era una columna de humo y de noche una columna de fuego. Y esta era la Shekinah de Dios que daba testimonio de que Dios iba acompañando al pueblo. Pues en esta ciudad así va a ser también una presencia permanente de Dios en la ciudad. El versículo 24 dice, las naciones andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra llevan a ella su gloria. Este versículo, algunos estudiosos les ha dado problema porque se preguntan, bueno, ¿qué naciones son estas? ¿Qué reyes? Una de las explicaciones es que dice que estas naciones y reyes, o sea, gobernantes, posiblemente son los que no siguieron a Satanás. Recuérdense que antes de este capítulo, lo que vimos fue que Satanás es liberado después de estar preso durante 1000 años y levanta una rebelión contra el Mesías, que es acabada por él en un santiamén. Pues entonces opinan que estas naciones y reyes son los que no se unieron a la rebelión final de Satanás al final del milenio y entran entonces al estado eterno con cuerpos transformados. Algo así como lo que va a pasar cuando el Señor haga el rapto de su iglesia, que los que están vivos son transformados. Versículo 25 y 26. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán a ella la gloria y la honra de las naciones. Las puertas ya no se cierran, porque no hay nada que temer. La luz es continua, ya no existe el temor relacionado con la oscuridad. Todos pueden presentarse para honrar y adorar al Señor. Y por supuesto, estoy diciendo aquí que todos pueden presentarse para honrar y adorar para el Señor, pero vean lo que dice el último versículo. Jamás entrará en ella cosa impura o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos
en el libro de la vida del Cordero. Ok, todos pueden venir, pero todos aquellos que están inscritos en el libro de la vida. Para ir finalizando, este es el pensamiento. La única oportunidad de salvación, la única oportunidad de creer en Cristo Jesús es durante la vida humana en esta tierra. Después de la muerte, no hay otra oportunidad. Únicamente participarán en la vida eterna los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Y quiénes están inscritos en el libro de la vida del Cordero? Aquellos que han creído en Cristo como su Señor y Salvador personal. Así que, una vez más, somos invitados a que este mensaje podamos compartirlo, porque las gentes tienen que escuchar que la única salvación es en Cristo y es en esta vida que pueden tomar esa decisión. Una vez que mueran, no hay más. Lo único que les espera es el lago de fuego. Participar en la nueva Jerusalén, en la nueva creación, es un, llamémosle, privilegio que solo pueden tener los que depositaron su fe en Cristo Jesús. Terminamos aquí entonces con el capítulo 21. Habiendo finalizado el capítulo 21, terminamos con ese último pasaje donde nos indica que en esta nueva Jerusalén no podrá entrar nadie que no esté inscrito en el libro de la vida. Y hemos hecho el recordatorio de que la única oportunidad que tiene todo ser humano de creer en Cristo es en esta vida. Y por eso es importante que sigamos compartiendo el Evangelio. Nos vemos para la próxima.